Muy buenas tardes a todos los presentes, padres, alumnos en general. Seguimos con los videos acerca de historia universal. En esta ocasión tendremos la cultura egipcia. ¿No? Está bien. La cultura egipcia es una cultura que dejó gran aportación hacia el mundo, ¿no? Más que nada se debe a que podemos traducir toda esa información. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la escritura. De repente, si es que los incas hubieran tenido escritura, también hubieran tenido mucho que ofrecernos, ¿no? Si es que otros tipos de culturas dentro de nuestro país hubieran tenido también escritura, también hubieran tenido mucho que ofrecernos, ¿no? Vamos a hacer un breve y corto resumen, ¿no? de esta cultura egipcia, ¿no? Más que nada son conceptos introductorios, ¿no? En la primera parte vamos a ver la organización histórica, ¿no? Entre el Imperio Antiguo o Arcaico, como algunos lo conocían, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, ¿no? A ver, ¿cómo se desarrollaron, cómo se desarrolló la cultura? Si es que, alumno y padre general, si es que tú te encuentras, digamos, perdido en la selva, lo más probable es que tienes que más opciones de supervivencia si encuentras un río, ¿no? Vas río abajo, caminas río abajo y vas a encontrar algún tipo de civilización. Y es que las civilizaciones dependen mucho de la fluidez del agua, porque el agua es vida en general, ¿no? Y esta cultura basó su desarrollo en el río Nilo, ¿no? El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo, ¿no? Para entender la historia del Egipto antiguo, ¿no? Los historiadores dividen en varios periodos, ¿no? Los cuales veremos en continuación. Es el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, ¿no? El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre los oponentes, ¿no? Estamos comprendiendo que el inicio de esta cultura es, así como se llamaba Egipto en general, estamos hablando del 3100 hasta el año 31 antes de Cristo, ¿no? Iniciemos eh, con estos conceptos, ¿no? Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del río Nilo, ¿no? Por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable, ¿no? Ellos distinguieron en estas tres estaciones anuales en general: la de inundación, que va de julio a octubre; la de siembra, que va de octubre a marzo; y la de recolección, que va de marzo a junio, ¿no? El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios al agricultor y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista, ¿no? Y es que entonces hablamos de que el río Nilo ayudó bastante a esa cultura a despreocuparse un poco por el concepto de la agricultura, ¿no? Entonces tenían un sistema económico que los favorecía y por ello ellos podían centrarse en otro tipo de actividades, ¿no? Actividades de arquitectura, escultura, la milicia en general, ¿no? Empecemos por el periodo arcaico o imperio antiguo, que va del 3000 al 3050, y hay muchos que difieren de este concepto. Algunos dicen que 3100, otros dicen que 2200, otros dicen que 2700, pero de todas maneras hay que tener en consideración que habían diferentes actividades, ¿no? Que la vamos a mencionar. Pero antes de hablar del imperio arcaico, no tenemos que hablar que había otro periodo, ¿no? No, espero no olvidarme, el periodo predinástico de Egipto, o la predinastía de Egipto, en el que surgieron dos reinos independientes, ¿no? El Alto y el Bajo Egipto, ¿no? La tradición egipcia atribuye la unificación de los dos Egiptos, ¿no? A Menes, ¿no? Quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado como Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto, del que se tiene constancia. Entonces, estamos hablando de esta dinastía, ¿no? La capital definitiva se establece en Memphis. Es la época de la tercera dinastía. Comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentos conjuntos
a- que fue gracias al faraón Sócer. No, la pirámide escalonada de Sócer en Sáhara es la primera pirámide que surge como una superposición de mascadas o macedones, que ya hablaremos dentro de un momento, ¿no? Después, una dinastía posterior, llegaron las tres famosas pirámides, que hoy en día es por así decirlo, la gran postal de Egipto. Todos conocen Egipto gracias a estas grandes pirámides, ¿no? Que hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserino, que componen la única maravilla del mundo antiguo que en realidad pudo llegar a perdurar hasta nuestros días, ¿no? A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 antes de Cristo, que se exige un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto, ¿no? En el 2050, ¿no? Fecha que va a marcar como el Imperio Medio. El Imperio Medio. ¿Qué pasó en el Imperio Medio? Periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior con faraones pragmáticos y emprendedores, ¿no? La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes, ¿no? Empezaron las representaciones artísticas en base a la humanización y se impuso el culto al dios Amón. ¿Cómo así la humanización? Estamos hablando de que anterior a ello solamente se dibujaban, por así decirlo, animales que significaban algo para ellos, pero empezó la humanización, los animales empezaron a tener formas, ¿no? Estamos hablando de una persona con cabeza de chacal, que podría tal vez representar al dios Ra, o de repente con cabeza de halcón, o un humano con cabeza de cordero, y así constantemente, que en nuestro próximo video ya vamos a hablar de la religión de los Egipto, del Imperio Egipto, ¿no? A mediados de 1800 a.C., los ciscos, un pueblos que tenían un origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en delta Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Así que los ciscos no interfirieron en la cultura tradicional, ¿no? Ellos más bien llegaron a adoptar las creencias y costumbres de los de pueblo Egipto. Tuvieron como capitán la ciudad de Avaris, dotándolo de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. En realidad ellos llegaron a modernizar a los egipcios, ¿no? ¿Por qué? Porque introdujeron buenas armas de combate que en esos momentos los egipcios no tenían. Por ejemplo, el caballo, que también dio por paso consiguiente el carro de combate, el arco compuestos, ¿no? Que son en realidad diversos elementos de la cultura de bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios indicaron que Tebas pudo llegar a conseguir su independencia, dirigieron una guerra de liberación contra los iscos que dieron el origen al Imperio Nuevo. Estamos hablando que esto empieza, algunos autores dicen 1550, otros autores dicen 1554. ¿No? Este periodo está en constante guerra, puesto que había un gran afán expansionista, no justificado en un principio como defensa ante las posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente, y las nuevas armas que llegaron a adoptar de los iscos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado, como atestiguan los templos en la actualidad, que son los templos Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó este periodo una gran importancia. Surgieron nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio Tebas y Memphis conjuntamente fueron, digamos, la capital de Egipto en realidad. El reinado de Amenhotep III se puede calificar como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero
con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada. Aún más cuando ésta instaló una serie de reformas radicales, ¿no?, que tuvieron un resultado caótico. ¿Cómo así? ¿Por qué resultado caótico? Eh, pues que cuando eh, Amenhotep subió al reinado, cambió su nombre por el de Akenatón, ¿no? Hasta ese entonces se tenía una percepción politeísta, ¿no? Sin embargo, a partir de que Akenatón fue el faraón, promovió como deidad suprema, hasta entonces, la oscura deidad solar Atón, ¿no?, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar como monoteísta. ¿No? Este concepto de las religiones era un tanto compleja, puesto que se decía que los egipcios eran politeístas, pero cada región tenía su propio dios. Entonces, como que eran politeístas, pero también eran monoteístas, y también estaban conjuntos, en adoración en base a una tríada, pero eso ya lo veremos en el siguiente video. ¿No? Como estaba mencionando, Akenatón promovió como deidad suprema a Atón, ¿no? El faraón suprimió el culto a las demás deidades y sobre todo suprimió el poder de los sacerdotes de Tebas, a quien él los veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, ¿no? En la actualidad se le llama Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. De repente ustedes han visto una película, La Momia 2, ahí pueden hablar un poquito también acerca de ellos. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono su hijo Tutankamón, que restablece nuevamente el culto al dios Amón, ¿no? Devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo, ¿no? Ahora, el concepto de Tutankamón era por muchos historiadores considerado un faraón títere, debido a que eh, sus seguidores, no sus seguidores, las personas que tenían mucha influencia o las personas que le podrían indicar cómo seguir el reino fueron los que realmente gobernaron, ¿no? Debido a que Tutankamón ingresó muy pequeño a ser faraón, ingresó con 9 años, ¿no? Y además, él era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto, ¿no?, que pasó a la historia como, digamos, el faraón más conocido, debido a que fue hallada su tumba en 1922, ¿no? Y hasta la fecha es la tumba egipcia intacta, ¿no?, que ha sido encontrada, ¿no? Por eso es la más famosa de los descubrimientos arqueológicos, ¿no? Continuamos con la dinastía. Viene Ramsés II, ¿no?, el Grande, ¿no?, le llamaron el rey constructor, a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares como el templo de Abu Simbel, quien se lo dedicó a su esposa Nefertari, ¿no? También alcanza el rango de capital la nueva ciudad Pi-Rameses, ¿no?, impulsada realmente por él, ¿no? Digamos que era un rey un poco narciso, ¿no? Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés condujo su ejército contra los hitas de la batalla de Kadesh en la actual Siria, ¿no?, en la cual se dice que Ramsés fue gran triunfante, aunque se han encontrado registros también de que en ese tipo de batalla hubo un tratado de paz, que es el tratado de paz más antiguo de la historia. Con la siguiente dinastía, en el torno al 1060 a.C., empieza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró aproximadamente 700 años, ¿no? Estamos hablando que Egipto ya nunca volvería a recuperar su esplendor, ¿no? A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos, ¿no?, los pueblos extranjeros, por ejemplo, los lirios, los palestinos, los persas, también los griegos, y llegaron a ocupar el poder realmente en Egipto, ¿no?, hasta que se convirtió en una provincia más de Roma, ¿no? Pero
En esos pueblos hasta donde mencioné griegos, ¿no? A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores. Esto es algo muy interesante porque, por así decirlo, ¿no? Cuando llegó un español, viene y te dijo, ¿sabes qué? Tus dioses, déjalo de lado, ¿no? Cuando llegó el español al pueblo incaico, tus dioses, déjalo de lado, ahora vas a seguir el culto a nuestro Dios, por así decirlo. No, pero en este tipo de pueblos fue algo muy sorprendente porque realmente pasó al revés, ¿no? Cuando Grecia, por así decirlo, invade Egipto, se ve muy influenciado por su cultura. Cuando Roma invade Grecia, también es muy influenciada su cultura. No, hasta inclusive tienen los mismos dioses, pero en fin, no, ese es otro tipo de historia. Eh, Después, hasta su terminación con la batalla de fratricida de Actium, ¿no? En ella las tropas de Marco Antonio y Cleopatra, quien fue la última faraona de Egipto, fueron derrotados por la de Octavio, ¿no? Octavio, quien fue el primer faraón romano. Entonces, Egipto, como les había mencionado, pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano, ¿no? Bueno, ese es el primer video acerca de la cultura egipcia. Como le dije, la cultura egipcia es muy vasta, como para poder mencionarla en unos cuantos minutos. Si se lo hago más largo, de repente ya no me escuchan hasta el final. Así que los espero en mi próximo video. Muchas gracias por quedarse hasta el final.